Muy buenas tardes, hermanos, el Señor les continúe bendiciendo su vida. Voy a pedirle que abran su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, y estaremos leyendo los versículos del 1 al 11. Bueno, la palabra de Dios dice así: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es por medio de la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Bueno, un poquito largo el pasaje. En las últimas décadas, fijémonos que se ha integrado un tema a la discusión entre filósofos, sociólogos, psicólogos e inclusive políticos. Y este no es otro sino que el tema de la identidad, es decir, ¿quiénes somos realmente? Recuerdo que cuando estaba en el bachillerato, en la materia de premilitar, se nos habló bastante del tema de la identidad nacional. Es decir, nosotros nacemos acá en Venezuela y somos venezolanos. Pero ciertamente el tema de la identidad nacional solamente, digamos que rajuña, solamente toca la punta del iceberg de lo que es la identidad de un ser humano como tal. Fijémonos que luego de la revolución sexual de la década de 1960, surgieron las llamadas tribus urbanas y muchos jóvenes empezaron a sentirse atraídos por ellas para buscar un grupo con el cual identificarse. Con esto me refiero a los veganos, los emos, los funks, los frikis, los otaku. Y bueno, desde ese entonces y recientemente con mucha más fuerza, el tema de la comunidad LGBTQ+. Creo que aún no le han añadido más siglas, eso creo. Pero bueno, ese no es el tema en cuestión acá y no indagaré profundamente en eso. Pero es cierto que muchas personas se sienten atraídas por estos grupos y buscan identificarse con ellos para intentar encontrar así su propia identidad. Sin embargo, cuando nos vamos a la palabra de Dios, tenemos clara que cada ser humano tiene una identidad general, una identidad propia, perdón. Y es que cada ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y ese era el plan de Dios originalmente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando el pecado entra en nuestras vidas, nuestra identidad naturalmente se tergiversa. Y empezamos a pensar cosas de nosotros mismos las cuales no son muy correctas. Sin embargo, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, adquirimos una nueva identidad. Pasamos de muerte a vida, como nos dice la Escritura. Venimos a ser hijos de Dios, venimos a ser justificados por el sacrificio de Cristo, por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y venimos a ser herederos de su reino. Sin embargo, es bastante común que aún entre creyentes nos preguntemos, de hecho, quiénes somos en realidad, y tendamos a desviar nuestra mirada de Cristo y buscar identificarnos con otras cosas. Es por esto, mis hermanos, que hoy he tenido
he tenido el sentimiento, las ganas de hablarles a ustedes sobre el tema de la identidad que tenemos en Cristo. Y compartiré con ustedes tres aspectos, tres puntos que son tocados acá en este pasaje. En primer lugar, no dejes que otros roben tu identidad. En segundo lugar, no tergiverses, tú mismo tu identidad. Y en tercer lugar, afirma tu identidad en Cristo. Bueno, en primer lugar, no dejes que otros roben tu identidad. Leamos los versículos del 1 al 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Bueno, vemos que acá el apóstol Pablo toca, digamos, dos mandatos, dos aspectos que él ya ha venido tratando en sus anteriores cartas y de hecho en cartas también posteriores. Y es el tema del gozo que debemos tener en Cristo Jesús y el tema de los falsos maestros, uno que es bastante recurrente a lo largo de las Escrituras, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Y por eso vemos que de hecho dice que a él no les molestó escribirle a ellos las mismas cosas. O sea, ahí él ya está reconociendo que está reiterando, pero que para él eso no es una molestia. Fijémonos en la primera frase, gozaos en el Señor. Y bueno, fijémonos específicamente en la última parte, en el Señor. Quiero que tengamos eso en mente y bastante claro. Y también nos dice, guardaos de los falsos maestros. Pero de hecho usa algunos términos un poco más fuertes, más peyorativos, por así decirlo, para referirse a estas personas. Lo llama, de hecho, de esta forma. En primer lugar, perros. En segundo lugar, malos obreros. Y en tercer lugar, mutiladores del cuerpo. Bueno, cuando los llama perros, no hace referencia a nuestras mascotas domésticas que tenemos hoy día, a nuestros perritos, a nuestras mascotas, sino más bien él usa este término como lo utilizaban los judíos anteriormente, hace bastante tiempo, ya que ellos utilizaban este término para referirse a cosas sucias, a cosas inmundas, e inclusive viles, y que muchas veces era usado para referirse a los gentiles. Pero de hecho vemos acá como el apóstol Pablo invierte, digamos, los roles, ya que él está llamando perros a los mismos judíos. También los llama malos obreros. Y es que los judaizantes, que son estas personas que son mencionadas acá, se sentían como obreros de la justicia total, divina. Pero de hecho el apóstol Pablo aclara que en realidad hacen el mal delante de los ojos de Dios. Vemos también como en otros pasajes él los llama inclusive obreros de Satanás. Fijémonos en 2 Corintios 11, versículos 13 al 14. Porque ellos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no debe sorprendernos, porque hasta Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. En apariencia, estos falsos maestros nos pueden parecer bastante carismáticos o amigables, pero en realidad ellos lo que hacen es presentar un evangelio totalmente tergiversado, a como nos dice la Escritura, y guiarnos por un camino que nos lleva básicamente a nuestra propia perdición. También vemos, como el apóstol los llama, mutiladores del cuerpo. Y esto es bastante interesante, ya que una de las características de estos judaizantes, como su nombre lo indica, estas eran personas que querían instaurar los rituales y tradiciones de los judíos en el cristianismo. Y una de las que más destacaba, de hecho, era la de la circuncisión, el ritual de la circuncisión, que ellos lo querían meter a juro o obligado. Todo nuevo creyente varón tenía que circuncidarse, hasta el punto que ellos lo consideraban algo necesario
para la salvación. Pero si vemos algo que es realmente interesante acá, es que ellos creían que en la circuncisión, como les dije, en el ritual, que esto era necesario para la salvación. Pero vemos como la Escritura, por otra parte, habla más bien de la circuncisión de lo que está aquí adentro, del corazón. Y eso es algo que lo vemos desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Fijémonos en lo que dice Deuteronomio 10, del 16 al 17. Así que circunciden el prepucio de su corazón, y no sigan siendo obstinados, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, es Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni acepta soborno. Eso lo dice en la Nueva Versión Internacional. Ahora veamos lo que nos dice el Nuevo Testamento, el mismo apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 29. El verdadero judío lo es en su interior, y la circuncisión no es la literal, sino la espiritual, la del corazón. El que es judío de esta manera es aprobado, no de los hombres, sino de Dios. O sea, que el que se circuncida de esta forma, el corazón, es aprobado por Dios. Y es que estos judaizantes se jactaban de ser ellos mismos quienes cumplían a mayor cabalidad los mandamientos de Dios, como el pueblo electo por parte del Señor. O sea, ellos tenían esa creencia de que por ser ellos el pueblo de Israel, el pueblo electo, inmediatamente eso los hacía naturalmente superiores a los demás. Pero de hecho, Pablo afirma un par de cosas en este pasaje. Primero que nada, que los creyentes que han sido circuncidados primero que nada, que los verdaderos creyentes han sido circuncidados de corazón. Y prosigue diciendo que somos los que servimos a Dios en espíritu. Los verdaderos adoradores del Señor no pertenecen a una raza en específica. Sí, el pueblo judío es el pueblo electo de Dios, pero ellos mismos ya no están sometidos a la ley del Antiguo Testamento, sino a la gracia. Y aunque ellos tengan en su sangre los mismísimos genes de Abraham, si no aceptan el regalo de Cristo en la cruz, lamentablemente no serán salvos. Pablo afirmaba absolutamente lo contrario a estos judaizantes. Y de hecho él mismo decía que el verdadero Israel no es aquel que era circuncidado físicamente, sino aquel que ha puesto su fe en Cristo. Fijémonos en lo que dice Gálatas 6, del 14 al 15. Porque en Cristo Jesús no valen ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, que la paz y la misericordia sean con ellos y con el Israel de Dios. Me llega a la mente el verso también de la predicación de este domingo pasado que usó el pastor, que es este: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso está en 1 de Pedro 2:9. Y es que acá es donde quiero enfatizar, porque esta es nuestra identidad como creyentes. Les dije que al ser creyentes venimos a ser hechos hijos de Dios, como nos dice el mismísimo versículo de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna en Él. Él mismo dio a su Hijo, bueno, el verso dice que en realidad que primero que Él dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Y dice posteriormente, un poco más adelante, el pasaje, que los que le recibieron, los que creen en su nombre, vienen a ser hechos hijos de Dios. Y esa es nuestra identidad. Somos primeramente hijos de Dios. Somos justificados por Cristo, por su sacrificio en la cruz del Calvario. Y como lo dice el versículo anterior, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo, y aquí está algo en lo que hay que enfatizar, adquirido por Dios, adquirido por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y esa es nuestra verdadera identidad, hermanos. Y no debemos dejar que ningún falso maestro, que ninguna falsa doctrina, que ninguna otra persona quiera tergiversar, quiera apartarnos
quiera hacernos creer que esa no es nuestra identidad. En segundo lugar, no tergiverse tu propia identidad. Esto lo vemos en los pasajes Filipenses 3 del 4 al 8. Fijémonos que Pablo termina en el versículo 3 diciendo lo siguiente, o sea, que no ponen su confianza en la carne. Otras traducciones más recientes dicen, y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Eso nos lo dice la nueva versión internacional. Pero vemos que empieza el versículo 4 diciéndonos que, bueno, que si los judaizantes quieren poner su confianza en la carne, si quieren recurrir a méritos humanos, a méritos religiosos, bueno, que él no tiene ningún miedo. Y empieza a enumerar una serie de títulos que sí, es cierto, que él los tenía. Veámonos lo que nos dicen estos versículos. Circuncidar, primeramente. A mí me gusta mucho cómo es el apóstol Pablo, porque él va muchas veces al grano, al punto, a la raíz, digámoslo así. Y empieza con la frase, circuncidado al 8º día y del linaje de Israel. Bueno, ya, aquí está diciendo, ok, si tu problema es la circuncisión, tú estás hablando con alguien que fue circuncidado, siguiendo el rito, al 8º día. Como lo estipulaba Génesis 17:12. A los 8 días de nacido será circuncidado todo varón que haya entre ustedes, en todas sus generaciones. Lo mismo los nacidos en casa, como los comprados por dinero a cualquier extranjero, que no sean de su linaje. Pablo era judío de nacimiento y desde muy pequeño vemos como fue siguiendo, inculcado por sus padres, claro está, los ritos de la cultura judía. También dice que de la tribu de Benjamín. Y recordemos que Benjamín fue el segundo hijo de Raquel. Pero también Benjamín es la tribu de la cual proviene el primer rey de Israel, el rey Saúl. Y es reconocida como una de las mejores tribus, digámoslo así, que ha tenido Israel. Ya que recordemos que cuando el reino se dividió, 10 reinos se fueron al norte y 2 al sur, que fueron Judá y Benjamín. Es decir, Benjamín permaneció fiel al reino del sur. Y bueno, aunque en realidad ninguno de los dos reinos fue bueno, digámoslo así, de esa forma, si los ponemos en una balanza, si contrastamos al reino del norte con el reino del sur, vale, los reyes del norte y los reyes, del sur y las personas del sur fueron, digamos que un poco mejores, un poco más fieles a lo que Dios había estipulado en su palabra. El apóstol Pablo continúa diciendo la siguiente frase. En cuanto a la ley, fariseo. Y bueno, es bien sabido que el judaísmo, en los tiempos de Cristo, esto lo vemos en los evangelios, habían ciertos grupos, ciertas sectas, por así decirlo, del judaísmo. Tenemos por allá, por un lado, a los celotes, que eran básicamente unos fanáticos nacionalistas, a los cuales no les importaba utilizar la violencia para lograr sus objetivos. Ellos estaban completamente en contra de la ocupación romana de sus tierras. Por otro lado, también tenemos a los esenios, quienes eran más unos judíos, podríamos llamarlos budistas, si nos refiriéramos a la actualidad, ya que ellos decidían vivir apartados de del resto de la sociedad en comunidades propias, para, digamos, no contaminarse con las demás personas. Y por otro lado también tenemos a los fariseos, a los cuales el apóstol Pablo hace referencia, que básicamente eran los más fanáticos, de todas esos grupos. Ellos tenían una mezcla entre salvación por obras y un cumplimiento rígido y estricto de las leyes. Y pensaban que a través de esto iban a obtener la salvación y se veían a sí mismos como superiores ante los demás grupos de judíos solamente por el hecho de hacer esto. Vemos que continúa diciendo, de hecho, en cuanto al celo, porque los judaizantes objetaban que ellos eran celosos, que ellos eran celosos de la ley, que ellos tenían que implementar eso en el cristianismo, porque si no, eso era una ofensa ante Dios. Entonces el apóstol Pablo dice
En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y bueno, recordemos que el apóstol Pablo, antes de ser el gran apóstol Pablo, el escritor más prominente del Nuevo Testamento, era Saulo de Tarso el temible, el temido por los creyentes, de hecho. Y vemos como lo dice, por ejemplo, Hechos 8:3. Saulo hacía destrozos en la iglesia, entraba a casas y arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Saulo estaba determinado a destruir esta que en ese entonces era llamada la secta de los del camino, o la de Jesús el Nazareno, la de los nazarenos. O sea, Pablo, aquí lo que quiero objetar es que si tú quieres hablar de celo, diciéndole celo hacia los judaizantes, él era una de las personas más celosas, que había sido más celosa de esa época. Y fíjense lo que continúa diciendo: en cuanto a la justicia, que es por la ley, irreprensible. Y es que el marco de pensamiento que tenía Saulo de Tarso era, bueno, el que de hecho tienen muchas personas en la actualidad y el que predominaba en ese entonces en la cultura judía. Y es que, o sea, a través de un minucioso cumplimiento de las obras de la ley, de los mandatos de Dios, de todo lo que Dios había estipulado en lo que en ese entonces eran los libros de la ley y los profetas, él venía a ser irreprensible delante de los ojos de Dios, algo así como sin mancha, ¿verdad? Casi que perfecto, o sea que Dios no le podía objetar nada a él, porque él, bueno, todo esto que ha mencionado, él venía a ser irreprensible. Vemos que el apóstol Pablo, bueno, yo se lo acabo de explicar, ¿verdad? Y él enumera un montón de cosas mediante las cuales él se podía jactar en la carne. O sea, esos eran sus méritos, que bueno, nada de esto es mentira, todo esto es real. Pero vemos algo muy revelador que nos lo dicen los siguientes versículos, que es lo siguiente: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Fíjense que hace este gran contraste entre ganancia y... perdón, un poco de alergia. Entre ganancia y pérdida. Vemos que él básicamente nos está diciendo que lo que yo antes veía como una ganancia, ahora que tengo el entendimiento abierto, que veo lo que era evidente pero que no quería ver, que ya sé cómo funcionan las cosas en realidad, veo que todo eso en realidad fue una pérdida. Una pérdida. Y está hablando y lo que me impresiona es que está hablando de un montón de méritos que él se había ganado a lo largo de su vida. De hecho, inclusive llega a decir que todo eso es como basura, si lo contrasta, si lo compara con la vida que le ha regalado Cristo. Y es que piensen en algo, hermano. Usted, por ejemplo, puede ser un profesor, sí, un profesor, digamos, de educación media. Usted puede tener, su título, pero también tiene su especialidad, su maestría, su doctorado, ha hecho trabajos de investigación, ha sido mencionado en revistas, en artículos, quizás en un periódico, etcétera, etcétera. Pero si nos ponemos a ver todo eso ¿para qué? Si en realidad lo que gana son $50 al mes. No, bueno, en realidad todo eso viene a ser algo básicamente inútil si lo comparamos, como hace el apóstol Pablo aquí, con la vida que nos ha regalado Cristo. Y es que el cristiano debe tener su enfoque no en las cosas terrenales, sino en las cosas eternas. Usted puede vivir 98 años acá con todos esos títulos, pero ¿qué son 98 años? Que en tiempo promedio de vida para un ser humano es bastante, pero si lo comparamos con una eternidad, viene a ser nada, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener nuestra mira en las cosas eternas. Y acá es donde quiero enfatizar mi idea principal con este punto. Y es que no podemos dejar que nuestro ego, que nuestra alta imagen, nuestra alta percepción de nosotros mismos, tergiverse nuestra identidad. Me llama mucho la atención, bueno, recuerdo pues, una vez que estaba en la iglesia,
cuando teníamos, cuando nada, no, perdón, cuando todavía no nos imaginábamos nada de esto de coronavirus, ni nada de pandemia, ni nada de eso, que éramos, o sea, perdón, que estábamos un domingo en la iglesia y había un predicador invitado, un pastor invitado. No recuerdo exactamente su nombre, pero sí sé que es familiar de la familia Pergil, ¿verdad? Y viene nuestro hermano Víctor Perdomo, bueno, nuestro ahora pastor Víctor Perdomo, a presentarlo a él. Y saca una hoja así con un montón de digamos, de títulos, de reconocimiento que ese pastor se había ganado a lo largo de su carrera. Y bueno, los menciono uno por uno. Y chévere la cuestión. Pero me gustó mucho lo que dijo después. Y es que después de mencionar cada uno de los méritos terrenales, que si había sido pastor no sé cuántos años en tal iglesia, había dirigido X organización, etc., él mencionó tres títulos que tenía él, que eran los más importantes. Y bueno, que de hecho no me acuerdo de dos en este momento, pero sí recuerdo uno muy bien. Y es que él mencionó que su primer título y el de más valor es que él era un siervo, que él es un siervo de Cristo. Y eso también es parte de nuestra identidad, ¿verdad? De nuestra identidad, porque no importa cuántas cosas hagamos acá en la tierra, al fin y al cabo, lo que nuestra identidad con respecto a nuestro Creador, con respecto a nuestro Salvador, es lo que de verdad importa. Y por eso quiero reiterar, aunque no dejemos que una alta percepción de nosotros mismos dañe esa identidad que tenemos, que de hecho no la merecemos tampoco. Por eso es que también, como decía el pasaje anterior, que somos real sacerdocio, pero también somos un pueblo adquirido por Dios, es decir, que Él pagó el precio por nosotros. Entonces, hay que tener una pregunta en mente para reflexionar, hermano, y es ¿en qué basamos nuestra identidad? Y como he dicho, la respuesta correcta debe ser Cristo, sola y exclusivamente Cristo. Porque si nos fijamos en la enseñanza bíblica, como les dije, el Señor no mira título, no mira nivel de educación, no mira país de procedencia, nada de eso. Si nos fijamos, por ejemplo, en el Apocalipsis, se nos dice que las personas que iban a adorar al Cordero eran de toda lengua, de toda nación, de toda tribu, de todo también estatus económico, social, de todo, personas con todo nivel de educación, personas que quizás hayan tenido un pasado perverso como el apóstol Pablo, pero que ahora tienen una nueva identidad en Cristo Jesús. Dice Apocalipsis 7:9. Después de esto vi aparecer una gran multitud, compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era imposible saber su número. Estaban de pie ante el trono, en presencia del Cordero, y vestían ropas blancas y en sus manos llevaban ramas de palma. Este es el pasaje que muchas Biblias lo subtitulan como la gran multitud. Y es que son todas esas personas que al fin y al cabo van a ir a adorar al Señor allá en el cielo, que como dice el pasaje son de procedencias completamente distintas, pero tienen una cosa en común: todos son cristianos, todos han puesto su fe en Cristo Jesús, y por ende a cada uno de ellos se le ha dado una nueva identidad. Entonces reitero, hermanos, el llamado es a no dejar que nuestro propio ego, que en una percepción alta de nosotros mismos, que los méritos que hayamos conseguido a lo largo de nuestras vidas, que sí son en cierta manera importantes, pero no dejemos que eso tergiverse nuestra imagen real, que siempre debemos tener en cuenta que es respecto a nuestro Creador. Y bueno, hermanos, en tercer lugar, el tercer punto que quiero hablarles a ustedes el día de hoy, la tarde de hoy, es que afirmemos nuestra identidad en Cristo. En los versículos, esto lo extrae de los versículos 9 al 11. Fijémonos que el sentir del apóstol Pablo en estos versículos es eso mismo: afirmar su identidad en Cristo, pero también su anhelo de estar unido a Él en todo tiempo,
Vemos que en el versículo 9, en primer lugar, el apóstol Pablo, suena como dominicano, el apóstol Pablo quiere estar unido a Cristo por la fe y no por sus propias obras, completamente contrario a lo que enseñaban los judaizantes, como les he explicado anteriormente, como lo dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Vemos que es un sentir completamente contrario al que tenían estos grupos de judaizantes, estos falsos maestros, y que este pensamiento, esta realidad, de hecho, de que estamos unidos a Cristo por la fe y no por las obras, es una de las primeras cosas que entendemos con nuestra identidad. Es decir, que es una identidad que no la merecemos, pero que Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, nos las ha regalado, nos ofrece el regalo a cada uno de nosotros. Vemos que también, en segundo lugar, en el versículo 10, el apóstol Pablo dice que quiere estar unido a Cristo, disfrutando, conociendo a Dios y sufriendo por Él. Vemos que acá el verbo conocer se refiere más bien a una relación íntima y personal que se tenga con el Creador, que ahí es donde fortalecemos más nuestra identidad, en nuestra relación personal que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el mismo Jesucristo utilizó este mismo orden de ideas, ya que vemos en Mateo 7:23, por ejemplo, que nos dice, cuando estaba hablando de este pasaje que nos dice que no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, ahí dice lo siguiente: pero yo les diré claramente, nunca os conocí, apártense de mí, obreros de maldad. Y fíjense que lo que él está hablando de personas que probablemente en el futuro le dijeran, pero que le dijesen que ellos lo conocían a él. Y es que pensemos en algo. Bueno, no me quiero arriesgar al oriente, pero en la parte occidental de nuestro planeta, ¿verdad? De Europa hacia acá, hacia América. ¿Qué adolescente, qué adulto no conoce el nombre de Jesús de Nazaret? No lo ha visto, ya sea en una iglesia católica, lamentablemente clavado en una cruz, o en una pintura, o en un versículo que algún cristiano haya compartido por las redes sociales, ¿verdad? Muchas personas conocen el nombre Jesús de Nazaret, pero son muy pocos los que realmente lo conocen. Porque, como nos dice el versículo, los que conocen realmente a Dios son los que tienen una relación íntima y personal con Él. Muchos lo conocerán de decir, no, ese es el que, adoran los cristianos, ¿verdad? Sí, creo que sí. Algo así, por el estilo. Pero reitero, el versículo acá nos dice que los que realmente conocen al Señor son aquellos que tienen una relación íntima y personal con Él. Y esa es la manera en la cual fortalecemos nuestra identidad, a través de la lectura de su palabra, a través de la escucha de prédicas dadas por verdaderos maestros de la palabra, a la asistencia a actividades que se realicen en la iglesia, las cuales siempre, aunque algunas son más que todo recreativas, siempre tienen ese fin educativo por detrás, y el tema de hacernos crecer más en nuestra fe, hacernos crecer más en nuestra identidad que tenemos respecto a nuestro Creador. Y finaliza, en el versículo 11, en el tercer lugar, dice que, nos dice que Pablo quiere estar también unido a Cristo en su resurrección. Un poco de alergia nuevamente. Y es que, esto también es algo que nos otorga la identidad, nuestra identidad en Cristo. Como le dije, es una identidad que no la merecemos, que nos es regalada por el Señor. Es una identidad que la debemos afirmar, y la afirmamos, la fortalecemos con nuestra relación personal, a través de nuestra relación personal con nuestro Señor. Pero también es una identidad que nos brinda esperanza más allá de todo lo malo que nos pueda ocurrir acá en el mundo. Nos brinda una esperanza de una eternidad con cosas mucho mejores a todo lo que podamos vivir acá en la tierra. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo, que él quiere estar con la resurrección
que él debe estar en que él desea estar en la resurrección con Cristo Jesús. Y es que sabemos que una de las doctrinas básicas del cristianismo es que nosotros resucitaremos conjuntamente con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso, hermanos, el llamado es a afirmar esa identidad que tenemos cada uno de nosotros, que nos fue dada por Cristo, que la fortalecemos a través de una relación personal con nuestro Señor, a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, de nuestros tiempos devocionales con el Señor, y una identidad que nos brinda también cosas mejores. Eso es como una mini predicación acá en este último punto, pero son de hecho los 3 aspectos principales que trata este último pasaje, de los versículos 9 al 11. Así que bueno, para concluir, mis hermanos, hoy he querido hablarles del tema de nuestra identidad en Cristo. En primer lugar, les he dicho que no dejemos, que nadie nos robe nuestra identidad, que ninguna otra persona. Pero en segundo lugar también, les he dicho que no dejemos que nosotros mismos, porque muchas veces el mal no es desde afuera, sino desde acá, desde adentro, nosotros mismos tergiversamos nuestra identidad. Y en tercer lugar, que afirmemos, que busquemos afianzar esa identidad que tenemos en Cristo Jesús cada uno de nosotros, para evitar las 2 cosas anteriores, que nadie nos la robe ni que nosotros mismos la vayamos a tergiversar, hermano. Y bueno, es un tema bastante aplicable y bastante reflexivo el preguntarnos cómo nos vemos a nosotros mismos, cuál es nuestra identidad, pero mejor aún, en qué nos basamos para hablar de nuestra identidad. ¿Dónde encontramos realmente nuestra identidad? ¿Será en Cristo, como nos lo pide la palabra, como de hecho debe ser? ¿O será en otras cosas más materiales, más terrenales, cosas que hayamos hecho acá en la tierra? Y bueno, el llamado, como siempre, es a obedecer lo que nos dictamina lo que dictamina la palabra del Señor, lo que se nos establece acá, para que cada uno de nosotros obedezcamos y apliquemos cada una de las verdades que acá hemos encontrado acá en este pasaje. Y bueno, hermanos, les deseo una feliz tarde y que el Señor los bendiga a todos. Muchísimas gracias.